YPF, bueno, este holding enorme que presentó el balance ahora en noviembre. Vamos a apuntar al nuevo reporte de sustentabilidad para presentar a la empresa. Con 100 años de historia, YPF es la principal empresa de energía de la Argentina. Sus actividades abarcan toda la cadena de valor de petróleo y gas en el país, incluyendo su producción, a la que se le suele llamar refinación y venta de derivados. La producción de refinación es el upstream, la venta de derivados, en su mayoría es el downstream, combustible, insumos petroquímicos, lubricantes y productos para el agro, entre otros. La compañía es líder de recursos de petróleo y gas no convencional en Latinoamérica y además cuenta con un negocio creciente de generación de electricidad, incluido el desarrollo de energías renovables. Su sede central, y casi, antes que me olvide, hay un documento que expone YPF sobre electricidad en Argentina, que es muy bueno para aquellos que nos gustan los números y cómo va el mercado de generación eléctrica y bueno, donde YPF actúa. Esto está en YPF Luz y los gráficos son muy buenos, y cómo está tirando todo para la energía renovable, ¿no? Ya tenemos un 43,6% en cuanto lo que se refiere a energía eléctrica, la que genera YPF a través de sus diferentes centrales térmicas es un 5,6% del total de la generación del país. Y otra cosa para destacar de esto de la energía, que antes exportábamos menos de la mitad de los que importábamos, y a partir del 2021 importamos casi 6 veces más de lo que importamos. Es decir, que se está haciendo cosas con respecto a la energía. Y de hecho antes importábamos más de Brasil y ahora exportamos todo a Brasil y no importamos nada. Lo único que se importa es de Uruguay, principalmente las hidroeléctricas, porque acá está muy baja y bueno, es lo que ocurre, pero vale la pena leerlo para adentrarse un poco. Sigo con lo de YPF. Bueno, el YPF, los inversores son del Estado argentino, el Ministerio de Economía, y bueno, lo otro flota por el Ministerio de Economía, que digo, el Estado argentino. Él flota por la Bolsa de Comercio de acá, del Merval, y la de Nueva York. Bueno, estos son los valores, su visión, una empresa competitiva, rentable, bla, bla, bla. Y acá hay otro dibujo muy interesante que vendría a ser el esquema, el croquis de qué se dedica YPF, ¿no? YPF, energía eléctrica, que es la que vimos, que bueno, son los tipos de energía: nuclear, térmica, hidráulica y renovable, sea solar o eólica, sobre todo eólica, que es la que más avanza. Comercio nacional e internacional de crudos y todo eso a través de algunas administradoras. El midstream, que es el tratamiento de gas producido y distribuido a granel, esto lo hace a través de Metrogas. Bueno, agro, que también con la venta de gasoil, lubricantes químicos, fertilizantes, prestación de servicios, que es muy poco, pero que está avanzando, hace muy poco y está avanzando a pasos escalonados. Bueno, lubricantes y especialidades lo comparte con YPF Agro. Química, todo lo que es petroquímica, las refinerías, Mega, Refinor, que la comparte con Bahía Blanca. Mega, sobre todo la Ensenada, Playa Refinor, refina el petróleo para productos combustibles y derivados como insumos para plásticos, materiales sintéticos. Acá está Refinor, como en Luján de Cuyo también, o almacenamiento de transporte, YPF IC, YPF Luz, y bueno, y un montón de cosas más. Este es el reporte sustentable, donde bueno, el compromiso de la sustentabilidad para cumplir los estándares GRI para un mundo mejor de cara al 2030 en determinadas cosas. Pone el último balance presentado en 2020 y bueno, y algunas cositas o algunas actividades que hacen para justamente cumplir con cada una de las GRI. Bueno, vamos a los números. El ejercicio 2021 acumula un déficit de 24.583, recortando bastante la pérdida del trimestre pasado, porque
dio este trimestre un superávit de 22.500 millones de pesos. El acumulado del 2020 era un déficit de 113.884 millones y el tercer trimestre dio un déficit de 35.476 millones. Esto el año pasado fue principalmente por la pandemia y por el precio del petróleo. El precio de los líquidos en general, no del petróleo. Sí, el petróleo sí. Aunque acá hay un petróleo especial, no es directo al Brent, sino desde el Medanito y el Escalante, que tienen un precio menos oscilante que el Brent, o no, menos oscilante, más barato, pero porque es a precio local. Después se exporta como Brent. Resultados. Bueno, en los resultados dijimos, hay gran diferencia entre todo. El resultado ante impuesto, esto se lo come de impuesto a las ganancias por la alícuota aplicada dentro de acá, si no sería un resultado positivo. Dentro de esto fue más bien aplicado en los anteriores meses, esto se va a reacomodar a fin de año, que se le va a aplicar, pero se van a imputar los impuestos diferidos. Bueno, es la diferencia que hay en uno y otro. Acá nada más. Bien. Bueno, la rentabilidad presentó un EBITDA ajustado que supera el umbral de los $1.000 millones por segundo trimestre consecutivo, es decir, los resultados operativos más los de depreciación de planta y equipo, eso supera los $1.000 millones. El trimestre anterior también se llegó a una marca histórica de pozos construidos en un trimestre, a 44 pozos, aumentando las inversiones un 19,8%, haciendo posible esto en comparación del segundo trimestre del 2021. Sexto trimestre consecutivo que el cálculo de deuda sobre EBITDA da por debajo de los 2x, es decir, deuda no llega a ser el doble que la EBITDA en dólares. Y si bien los precios locales no están alineados a los internacionales, se beneficiaron con los altos precios globales, principalmente en los petroquímicos. Este ratio de deuda sobre EBITDA es el EBITDA sumado en los últimos 4 trimestres. Lo que dije último es que hubo un gran aumento del Brent y reacomodamiento de petróleo, entonces, y más aumento de los petroquímicos que dio a YPF tener mayor facturación. En esto vamos a ver la presentación que dieron, que está buena. Ponen en los highlights, que bueno, esto lo del EBITDA, como dije, el fuerte incremento de precios de Brent relacionados con gas natural, mientras los precios de combustibles están mantenidos en dólares. Recupero de oil y gas, o sea, de petróleo y gas de la producción de petróleo y gas, aumentando un 7% en el trimestre, mayor plan de CAPEX, que es inversiones, completando 44 pozos en un trimestre, siendo un récord en lo que va desde que existe Vaca Muerta. Sexto mes consecutivo de lo que dije, que baja el ratio deuda-EBITDA, y esto bueno, es lo que se quiere para el 2021, llegar a una EBITDA entre 3.800 y 3.900 millones de dólares, manteniendo la inversión y la producción objetiva. Bien, los ingresos por venta dan 904.321 millones de pesos, un incremento interanual de 87,7%. Los costos de venta aumentan en menor proporción a los ingresos y las compras suben un 7 o 10,1%, es lo que destacan. El margen de EBITDA ajustado sobre venta acumula un 33,1%, el año pasado un 23,7%. Las existencias de inventarios son de 13.799, aumentando 37,8 desde el inicio del 2021. El año pasado las existencias aumentaron 29,7 y esto es por la suba de productos destilados en un 50,3% en montos. Ok. Vamos a ver dos cosas de la reseña, la tengo por acá. A ver si
ladrando un poquito más. Bueno, tenemos el EBITDA, que no es el EBITDA ajustado, es casi el 89,2%, lo que es el EBITDA ajustado sí es más del doble, y se hace la proporción del EBITDA ajustado sobre ventas que, bueno, lo supera. Y acá me anoté esto que es el EBITDA ajustado, alcanzó que esto es solo en el tercer trimestre, que es más del tercio, aumentando un 6 y 18 por encima del EBITDA ajustado pre-pandemia del tercer trimestre del 2019. La expansión estuvo respaldada por el incremento de producción de gas natural, la recuperación de demanda local y mayores precios de realización para el gas natural y productos altamente correlacionados con los precios internacionales del crudo. Y las existencias las vemos en los costos de mercadería vendidas y después vemos los inventarios. En los costos de mercadería vendida tenemos un 38% casi de aumento y acá un 20 y pico por ciento. Como dije, las compras aumentaron un 101%, mucho más caro, se encareció todo en dólares los insumos y el aumento de commodities en general. Y lo que es inventarios tenemos productos destilados, y algo que no mostré, que me acuerdo, bueno, esto es lo del EBITDA para seguir, que sigue en 1154 y está en $1084 el año pasado, y lo de los pocitos estamos en 44. Parte se usa en gas natural, parte casi todo en crudo, y es en el récord. El pico había sido el primer trimestre del 2021. La velocidad para hacer el pozo al incrementar tecnología es 35% más. Los fracking no convencionales aumentó de 148 a 188, y los pozos que se están haciendo ahora, ya en el segundo trimestre acaparaba todo lo que era el 2020, pero son los pozos todavía no concluidos, o sea, estamos en 61 pozos en el tercer trimestre, ¿no? Que todavía no, la mayoría son nuevos, ¿no? De estos 61. Bien. Entre los segmentos de mayor relevancia por tipo de bien o servicio, las ventas de gasoil, que es el 33% de las ventas, se incrementa un 75,1% por el alza de precios promedio en 13,2% en dólares. Las ventas de nafta 20% son un 110,2%, idem por los precios, idem por mayor volumen. Las ventas de gas natural suben un 54,5%, principalmente por los precios. Harinas y aceites y granos ya se están estancando, pero tienen un incremento del 92,9%. Si bien el volumen de despacho no llega a ser mayor que el año pasado. Y el aumento del 101,7%, esto es commodities, perdón. 101,7% es fertilizante y protección al cultivo, que es el 3,8% de las ventas. Se factura el exterior de todo lo vendido un 11,8% de la venta y sube un 65,3% interanual. Hay grandes diferencias con el año pasado. Bueno, tenemos lo siguiente acá: gasoil, que es lo que más lleva, 301.000, lo sigue naftas y lo sigue gas natural, y destacamos lo que es harina, aceites y granos, que es casi el doble, y lo que es fertilizante, que es también casi un poco más del doble. Al exterior, bueno, esto es los puntos de venta, estaciones de servicio, aumentó más del doble también, lo que es también grandes industrias, y lo que es agro, muchísimo más del doble también. Los agros fertilizantes, harina, soja y todo eso. Eso es el punto a donde termina parando esto. Y bueno, acá los contratos que son al exterior es 400, eso era el local, 107 de los 912, 107 millones y 107.625 millones sobre los 912, 261, y el año pasado era 65.000
sobre los 492. Y aumentó el volumen de exportación también. Los productos, la producción promedio acumulada baja un 3,5 por medida de pandemia, pero con recupero trimestral del 7,5. Esto es principalmente en el segundo trimestre, a donde estuvo parada y en realidad era algunos parates y ralentizaba la producción. La de crudo disminuye un 0,2, aunque el Shale establece un récord, aumentando 24,7% anual. El Shale es un tipo de modo productivo, o sea, está el tight, que es en roca, está el convencional, que es la extracción convencional, y el Shale vendría a ser el fracking, un intermedio entre los dos. El gas natural baja un 3,3% y los niveles de procesamiento de las petroquímicas bajan un 20,4% por problemas operativos en la subsidiaria de Mega, que es la que provee. Mega comparte con TGSU, con Transportadora de Gas del Sur, que también se dedica a petroquímico, que son las dos que más o menos acaparan todo este mercado. A grandes volúmenes, bien, me refiero. Bueno, producción. Tenemos en la 9. Como dijimos, convencional, Shale y todo eso. Bueno, la producción de crudo baja 0,2, pero es más alta en el trimestre con pero igual baja también. En todo lo demás sube, ¿no? O sea, la producción de líquido ya se recupera lo de Mega, pero veníamos mal en los anteriores. ¿Cómo se dice? Sí, en los anteriores. En el promedio anterior. En el acumulado, ahí está. Lo que es producción de gas, bueno, aumenta gracias al plan gas y todo eso, incluso los precios, y la producción total sube si se compara el tercer trimestre, y baja si se compara los acumulados. Bien, acá los precios, el crudo aumentó un 32,4 y el gas natural un 40,5. Para tener mayor precisión de precios, bajé la planillita esta, donde tenemos lo siguiente. Bien, la nafta, por ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado tocó el pico más bajo de lo que pudo haber tocado, y hoy día está estable 544, y bueno, este promedio es mucho más que ¿no? Bueno, así pasa con cada uno. Gasoil está en su máximo, Aerocorosén, Fuel Oil está en su máximo, los fertilizantes están terriblemente caros, etc. Y petroquímicos también. Bien, los despachos en productos refinados suben 19,3, destacando mayores subas en Infinia, todo el tiempo lo destacan, sea gasoil, sea nafta o diésel. En realidad, sí, gasoil y diésel. Bajan las exportaciones, 6,5 del total en un 29, ya que tuvieron problemas a principios de años porque hubo un problema de los barcos donde no podían llevar la exportación. Creo que en un estrecho. Los petroquímicos suben un 28,1, por eso tardaron en los pedidos de afuera, eso hoy. Los petroquímicos suben un 28,1, subiendo las exportaciones, que es el 26,5 del despacho, en un 28,1. También, bueno. Las harinas y aceites bajan un 7,2 y las exportaciones suben un 7,1. Harinas y aceites acá no se ha vendido nada en lo local, por eso hace que baje tanto el total. Y los despachos de fertilizantes bajan un 2,3%. En cuanto a lo que nos referimos, a ver si lo tengo, ¿dónde lo tengo? Acá está. Al despacho. Bueno, tenemos lo siguiente, como dijimos, lo que es venta de productos refinados, hay un 19,3% del volumen mayor,
Venta de productos químicos un 28,1% mayor también. Dijimos que el mercado externo bajó un 29,9% en el total, pero si lo comparamos en el tercer trimestre en particular de un 13,7% superior, quiere decir que se está recomponiendo. Lo que es petroquímico aumenta siempre. Lo que es venta de granos, hay una baja tremenda de lo local, como dije anteriormente, un 86% aproximadamente. Bien, seguimos con esto. Los gastos por naturaleza suman 586.040 millones, 40 millones, y se incrementa un 42%, principalmente por mayor depreciación en propiedad, planta y equipo, subiendo un 52,1%. Regalías, servidumbres y cánones un 82,8%, y los sueldos y cargas sociales se incrementan un 20,6%. Bueno, regalías es por la cantidad de volumen y por mayores retenciones a las exportaciones, sobre todo también pago de retenciones. Lo que es gastos 33-34. Bueno, acá tenemos la depreciación, 202 millones contra 133, 134.000 digo, 202.000. Lo que llama la atención acá es regalías, 56.000,6 contra 30.950. Conservación, reparación también sube 20.000 millones, y los sueldos suben casi unos 10.000 millones de pesos o 9.000 millones de pesos. Los resultados financieros acumulan un saldo negativo de 23.116 millones. El año pasado contaba con un déficit de 12.858, ya hay una diferencia de 10.000 millones. Menor saldo en diferencia de cambio a pesar de lo positivo, pero bueno, mayor pago de intereses. Los préstamos llegan a 738.729 millones, que es 7.489 millones de dólares, una suba del 8,9%, con el 90,6% de los mismos en moneda extranjera. La tasa promedio de esto es un 7,5% en dólares anual. El ratio de endeudamiento, como dijimos, bajó en un año de 4,9 a 2,0, que es el deuda sobre EBITDA. Repito, los flujos de fondos son 61.498, no llega al 10% de la deuda, pero es la deuda total igual, y esto es el flujo de caja aumentándose en 1.880, el año pasado era 59.641 y bajaba a 6.459, es decir que se hizo caja. Bien, a pesar de que la depreciación en dólares no fue a la altura de la inflación. Bien, tenemos otros total de resultados financieros, un 10.000 millones más. Costos es más bajo, pero los ingresos financieros se incrementaron por diferencia de cambio el año pasado. Después tenemos la reseña. No dije nada acá. Bueno, esto es las obligaciones en cuanto a la tasa de interés. Esto lo hacen estilo la SEC, o sea, la CNB, los balances presentados en la CNB, así que ponen los rangos de tasa de interés parecido a esto. Bueno, hay una suba en general, principalmente más ya que se tomaron menos préstamos de los pagados, o hay una diferencia de conversión cambio neta que hace que esto se dispare un poco. Hay canjes de obligaciones negociables, hay, bueno, esto la emisión, hay emisión, una nueva emisión que tiene que ver con la suba. Digo, denominadas en dólares, no, a tasa fija 5,75, es decir, por debajo del promedio. La de las uvas se emitió en febrero, perdón, esta fue el 22 de julio. Después hay un par de recompras para desfinanciarse un poco de algunos tenedores y no tener obligaciones hacia otros. Y en esto nada más. En la reseña para ver los dólares.
Tenemos, bueno, a corto plazo baja un 14,3, a largo plazo sube un 3,9. La tasa promedio en pesos es 35,1, la del dólar es 7,5, se mantiene, aunque puede bajar ahora con la nueva emisión, pero no se mantiene porque hay algunas a 10%. Este año al 2022, o sea, no hay vencimientos al cuarto trimestre del 2021, pero el año que viene hay 8,26, más del 10%, con el 40% de los bonos internacionales del 24-25, es decir, que deben pagar la primera capitalización y vence entre marzo y septiembre del 2022. El resto se compone de líneas comerciales y préstamos bancarios. Todo esto es 8,26, ¿no? Millones de dólares, verá cómo hará, si tiene que refinanciar, lo que hará con el 60% restante que el Banco Central le permite, o que se tiene que refinanciar la misma empresa, ¿no? Porque el 40% lo deja a refinanciar en el dólar oficial y comprar dólares para la deuda. Bueno, de hecho este año refinanció muchas de estas deudas y algunas apagó. Bueno, este es el maturity y listo. Ahora vamos con el flujo. Mejor lo vemos en la presentación. A ver dónde lo tengo acá. Acá está, el flujo es 935 millones de dólares. Hay un pequeño aumento, sobre todo por actividades de flujo por actividades operativas, perdón. El 86% está dolarizado o fondeado, y nada, este FCF es el sexto consecutivo cuarto, es decir, lo de ratio que dije anteriormente, ¿no? Bueno, ahí está otra vez en maturity. Y para terminar, en la parte esta, y antes de ir a los ratios, tengo esta parte. Durante los primeros 9 meses del 2021, la sociedad ha mostrado una gradual recuperación de rentabilidad, respaldada principalmente por una rápida recuperación de la demanda de nafta y gasoil, la cual se encuentra a niveles premio a la pandemia, a la fecha de emisión de la presente reseña, mayores precios de realización de los combustibles y la materialización de eficiencias y costos. Por otra parte, ha estabilizado la tendencia declinante de la producción de petróleo y ha comenzado a producir en la producción de gas con mayor, obviamente, precio, ya que ahora lo vende a casi 4, pasando los 4, y empezó con 2,80 por la medida de gas que viene del Reino Unido, MTBU. Adicionalmente, en el 2021 la sociedad continúa focalizando sus esfuerzos en defensa de sus intereses. Acá hay algunos juicios, reclamos de un lado del otro. Hay una empresa que quebró, que no pagó, que es Maxus, y bueno, hay algunos reclamos ambientales también. Es lo que dicen estas notas principalmente, y algunos acuerdos. Bueno, dados los candidatos procesales a estas causas, la dirección de la sociedad monitoreará en forma continua su evolución, el potencial impacto de las mismas, el resultado de la situación financiera del grupo, como asimismo los cursos de acción a seguir y medidas a adoptar. Esa es la perspectiva, más o menos. La liquidez pasa a terreno positivo, es decir, el capital de trabajo positivo de 0,96 a 1,17. La solvencia se mantiene 0,5-0,52. El valor del libro es de 1978,6 por acción. La cotización es 8,68. La capitalización bursátil es una de las que más tiene como se dice en la bolsa argentina, 341.210,8 millones. La pérdida por acción acumulada es de 62,6. El valor nominal es 10, si no esto daba 197. Y el PER promediado, ¿por qué el PER promediado? Porque finalizó el ejercicio con una ganancia, la tengo por aquí, de 112,66, y esto, si no me equivoco, hice la suma, 112 menos lo que perdió en este trimestre. Esto dividido 8,68 dividido 49,92 me da 17,39. Bueno, esto